Amigas y amigos de Busca tu Media Naranja, la semana anterior, en un país en donde aparentemente no existe memoria, el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, ha decidido reincorporarse a la vida pública y política como candidato a diputado local postulado por el partido joven de aquella entidad. Los dejamos con nuestros analistas. Pues, estimado Jorge, la situación del regreso de Humberto Moreira, híjole, cuando aquellas películas en donde ponían todo lo relacionado, en donde este México que no tiene memoria, algunas realmente muy célebres como el México, México, ra, 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 aquella de Héctor Suárez con A la Triste, o sea, realmente tenemos muy buen cine, que incluso muy cuestionador en momentos muy álgidos y en donde los retratos de un país de esta naturaleza nos han puesto como un espejo y sin embargo no aprendemos. O sea, yo no puedo entender cómo el personaje presidente municipal de Nayarit, Layín, ¿no? El que roba poquito, sigue en la vida pública, en la vida política, sabiendo que roba poquito. Ahora ya postulándose para gobernador. Y ahora es al revés. Humberto Moreira, súper cuestionado, que además también en ese momento, haciendo uso de su derecho Humberto Moreira, la demanda que le hizo a Sergio Aguayo, que además le gana, ¿no? Y que está haciendo una serie de solicitudes de carácter económico, incluso de que en ese momento se retracte. La situación es que ahora regresa a la vida pública y política, ya no en su partido político, en un partido político local, el Partido Joven de allá de Coahuila, y ante una entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva, regresa casi como héroe, ¿no? Además, enfrentado a su hermano, además hablando pestes del gobierno de su hermano, y en ese conato, pues como que refleja lo que es un México surrealista, ¿no? ¿Tú cuál es tu opinión al respecto? Porque parecía ser que es una necesidad, es una droga, es algo que a los políticos no pueden vivir si no están en la vida pública. O sea, aunque ya fueron gobernadores, tienen el suficiente dinero para tal vez ya no vivir del erario público el resto de sus vidas, pero insisten en regresar. Sí, la verdad es que el poder genera adicción y más para los que están acostumbrados a utilizarlo para enriquecerse, ¿no? Yo creo que Moreira, igual que su hermano y que muchos priistas, que son muchos exgobernadores del PRI, están los Duarte, en Chihuahua y en Veracruz, han hecho del ejercicio público el mejor mecanismo para garantizar la seguridad económica de su familia y varias generaciones. Pero en el tema particular de Humberto, yo creo que él, a pesar de todo el antecedente o los antecedentes que trae de haber saqueado el Estado, ¿no? Las arcas públicas, se habla de miles de millones de pesos que saqueó, de haberlo vinculado con el narcotráfico y hasta un hijo le mataron. En esos tiempos complicados, llegó hasta ser presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el crimen organizado está tan bien organizado que tiene políticos a su servicio. Ya no sabemos si son políticos vinculados al narco o son narcos que operan como políticos. Y en el caso de Moreira pareciera esto último. Yo creo que es muy lamentable para la vida pública que estos personajes continúen vigentes. Es un personaje así, yo creo que lo menos que debe hacer o estar haciendo es leyendo en Almoloya o en alguna otra prisión. Pero en este país, en este México surrealista que tú mencionas, todo puede pasar. Y ya que mencionas películas, está la del infierno, ¿no? Yo no concibo que a veces las películas, como la del infierno, a quien la haya visto, pues parecieran quedarse cortas con lo que en la realidad acontece. Y México, los mexicanos, pues pareciera que tenemos nuestro propio infierno, con una clase política que no tiene escrúpulos
y que el ocupar cargos públicos, después de todo lo que se les conoce, la verdad es que nos genera no solo tristeza, sino coraje, porque sí, coincido contigo, pareciera que no tenemos memoria o somos de memoria corta, ¿no? La mayoría de la población, y lo que debiera ocurrir es que este personaje, por mucho que el recurso que le invirtiera a una campaña, pues ya no ocupara ningún cargo, ¿no? Si los ciudadanos tuviéramos dignidad y memoria, debiéramos de no votar por este tipo de personas. Que ahí es donde está el quid del asunto. Fíjate que culpa es parte de ella, pero una gran parte de la culpa es la propia sociedad. O sea, yo no entiendo cómo te llama a un meeting el señor Lallín, y aunque te pongan ahí a la arrolladora o a cualquier banda, la gente debería hacerle el vacío. ¿Cómo es posible que a nivel local un partido, como el Partido Joven, lo postule? ¿Cómo es posible que hay candidatos que en este momento están viéndose favorecidos con su apoyo de él, ¿no? Con presencia, y además en los mítines, pues la gente está, ¿no? Porque ahí él con toda la tranquilidad puede decir, es que yo voy a participar porque la gente vota por mí. Entonces ahí ya no hay ningún argumento de peso para poderlo descalificar, porque finalmente la población a la que él va a representar está votando por él. Que es ahí donde él en ese momento tiene la fortaleza para decir, bueno, si salgo electo, ¿quién se lo puede cuestionar? Y trae una serie de tweets, un enfrentamiento entre él y Felipe Calderón. Ahora él ya le dijo a Felipe Calderón que se robó la presidencia, ¿no? O sea, es un México surrealista realmente, cuando toda esa clase política, yo no entiendo tampoco cómo regresa Felipe Calderón a hacer el uso de la política a través de su mujer. Eso realmente es patético, y los culpables finalmente somos los mexicanos, que no les ponemos un hasta aquí, porque ellos pueden intentar regresar, pero nosotros tendríamos que decirles, ustedes están fuera de esto, pero no lo hacemos, Jorge. Y además, todos aquellos ciudadanos impolutos que además andan en las ONGs y todo eso, no participan en la vida política, porque no se quieren contaminar. Obviamente es ahí un espacio en donde todos estos cuates llegan y se aprovechan, ¿no? Y lo hemos comentado, Jorge, en otros espacios. Los estados son pequeños feudos en donde son las mismas familias que siempre están disputándose los espacios de poder, e incluso con enfrentamientos entre ellas mismas, ¿no? O sea, es como si estuviéramos regresando a la época de los griegos, de los romanos, en donde las propias familias se ponían en la madre, ¿no? Así es, y además es curioso, como que esto que pasa a nivel nacional se reproduce a nivel local y a nivel municipal, y pareciera que está tan bien organizada esa delincuencia que se mueve en el espacio político, que pareciera que se dicen, ahora te toca a ti, y a la siguiente me va a mí, y luego a aquel, pero somos los mismos. Es decir, todos nos sentamos a la mesa y nos repartimos el pastel. Nada más lo que cambia es que quién se sirve primero, ¿no? Yo creo que el fondo del asunto tú lo acabas de tocar muy claramente. ¿Cómo acabar con esa situación? Pues los ciudadanos tenemos la respuesta. Los ciudadanos podemos sacarlos, nosotros podemos ya evitar que sigan saqueando este país. Si consideramos que cerca del 80% de los ciudadanos no tiene ninguna militancia partidista, no está afiliado a un partido político, es decir, somos la mayoría, pues con la mano en la cintura debiéramos correrlos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que este problema de memoria nos está costando muy caro, nos ha costado muy caro. Pareciera que ya empieza un porcentaje importante de la población a reaccionar. Esperemos que el 2018 sea un parteaguas en el que pensemos que qué lamentable era que antes nos dejábamos pisotear como ciudadanos, y después de esa fecha todo cambió en este país, ¿no? Pues así es, Jorge, y pues el llamado es precisamente a la reflexión, para que a todos esos personajes pues nadie vote por ellos, ¿no? Esa es la intención de la reflexión, precisamente por todos los antecedentes. Pues ya saben, amigos de Busca tu Media Naranja, que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos, y nos vemos en el siguiente video.